Ya estamos de regreso y para los que les gusta disfrutar de un buen vino y de los buenos paisajes, hoy vamos a estar hablando entonces que a fines de este mes, a fines de octubre, el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre, se van a estar llevando a cabo las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino en su cuarta edición. Y esta es una actividad, la vitivinícola, que tiene mucho potencial para poder entonces impulsar muchas economías regionales en Argentina, y para poder estar hablando de esto hoy estamos convocando a Rodrigo Lemos. Él es responsable técnico de la Unidad Ejecutora de Turismo del Vino de Coviar. Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Gabriela. Un gran saludo para vos y toda tu audiencia. Bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo impacta acá en Argentina esto del turismo del vino? ¿Es algo que es incipiente, reciente? ¿Se viene haciendo hace rato o no? Sí, hace rato, como vos bien decís, desde el 2004 ya se establece este concepto de turismo por las bodegas. Se hace una aceleración después de la salida de la paridad cambiaria en el año 2002. Muchas inversiones extranjeras apalancaron el crecimiento, llevándolo, digamos, rápidamente a unas 120 bodegas abiertas al turismo para ese entonces, y hoy estamos en la Argentina hablando de 380 bodegas con oferta turística para recibir turistas en las 16 provincias vitivinícolas. Falta todavía Santa Fe que se sume con propuestas, pero te diría que son hoy más fácil decir las que no tienen apertura turística que las que tienen. Bien, y al movimiento entonces de la economía, ¿cuánto aporta esta actividad? Bueno, el último reporte que tenemos del 2023 arrojó 340 millones de dólares en toda la actividad anual, digamos. Esto se traduce a visitas a bodegas, restaurantes, también venta de vino y algunas bodegas que ofertan u ofrecen experiencias de alojamiento, cabalgatas, bicicletas y otras actividades como por ejemplo eh, entrevistas con el enólogo, posibilidades de hacer tu propio blend, algunas catas ciegas, magia y vino, astrología y vino, eh, avistaje de, por ejemplo, estrellas, observación de estrellas y vino, festivales, fiestas, o sea, es toda una actividad que se complementa, digamos, se nutre y se complementa a sí misma. Claro, como ustedes definen, esta es un rubro o una actividad que machea, ¿no? Machea bien o marida con muchas otras actividades, y eso es lo que hace entonces que tenga un gran potencial. ¿Cómo es esto? Ahora se acaba de firmar un acuerdo, ¿no?, reciente entre la gobernación de Neuquén y Mendoza. ¿Nos podés profundizar un poquito más sobre esto? Que entiendo que es para entonces impulsar el agroturismo de la mano con el turismo del vino. Sí, Mendoza sigue siendo el faro para la Argentina y para otras regiones vitivinícolas del mundo de este tema del enoturismo y de la vitivinicultura per se, digamos. La verdad que Mendoza concentra el 70% de los viñedos del país, estamos hablando de 140 y tantas mil hectáreas, estamos hablando de casi 600 bodegas elaboradoras. Entonces, bueno, claramente cuando uno compara Mendoza con otros destinos, eh, es esto, un camino a seguir. Neuquén tiene, junto con Río Negro, una viticultura más de valle, tiene emprendimientos también que se alojaron de manos de locales y extranjeros, y por supuesto este acuerdo busca potenciar la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Son unas cuantas bodegas allí apostadas, muy cerquita de Vaca Muerta, con, como vos bien decías, que ofertan visita a bodegas y gastronomía. Entonces, estos acuerdos vienen como a ser de colaboración y a prestarse conocimiento mutuo, porque hay que entender la lógica que hay detrás del turista del vino. El turista del vino puede empezar por un simple interés. Dijo, bueno, esto del vino me gusta, suena bien, voy a un destino que tenga bodegas con apertura turística y empiezo por ahí.
Pero una vez que uno entra en el proceso y la lógica del turismo del vino es como que siempre hay algo nuevo para aprender, algo nuevo para descubrir, eh, por esta actividad que es tan multifacética, muy linkeada a la cultura, a la historia, a los territorios, a la producción vitivinícola, al conocimiento que esto, digamos, que esto conlleva y lo hace aún más disfrutable. Entonces, ahí, cuando se firman este tipo de convenios, lo que se hace de alguna manera es la transferencia de conocimientos de una región a otra, para que ese turista que a lo mejor empezó por curiosidad, luego va a visitar nuevas regiones, va a aprender nuevas técnicas de vinificación, nuevos terruños, y siempre, como vos bien decías al principio, acompañado de gastronomía, de la cultura del lugar, de lo que se va dando en esos enodestinos, le llamamos nosotros. Así que, sí. Ahora, Rodrigo, si tuvieses que definirlo, ¿no? Los vinos argentinos, ¿cómo nos posicionamos en el mercado exterior? Si tuviéramos que definirlo, rankeándolo, ¿cómo estamos vistos? ¿Cómo son vistos nuestros vinos? Primero, en términos numéricos, Argentina es el noveno productor de vino del mundo, o sea, ya de por sí es un gran productor mundial. Y la gran ventaja competitiva que tenemos frente al mundo es la diversidad. Si yo lo tuviera que definir brevemente, te diría sin lugar a dudas la diversidad. Y esta diversidad está un poco atada a lo que decíamos recién, una diversidad geográfica, paisajística, cultural, donde desde Jujuy, imagínate que desde Jujuy hasta Chubut, exceptuando Tierra del Fuego y Santa Cruz, desde el norte al sur del país, tenemos producción vitivinícola. Ya de por sí la geografía lo permite, pero déjame profundizar un poquito más este concepto. Desde Jujuy a Chubut se elabora Malbec, que es la cepa insignia, y se elaboran no solamente Malbec, sino Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, entre otros varietales tinto, más los varietales blancos. Y en esto hay que entender que un Malbec producido o a 3.000 metros sobre el nivel del mar, como lo podemos hacer en Jujuy, o en climas extremos, como los que nos plantea la Chubut, y con climas extremadamente fríos, entonces ese Malbec se va a comportar de distintas maneras. Entonces, la diversidad hay que entenderla desde el punto de vista geográfico, cultural, histórico, pero también desde el punto de vista de vinificación. El terroir, la altura, la exposición al sol, los vientos, la composición del suelo, hace que ese Malbec o cualquier varietal que mencionemos se comporte de manera diferente. Entonces es diversidad geográfica de vinificación, pero también en cuanto a varietales, ¿no? Porque no es solamente Malbec, sino un montón de otros varietales. Así que Argentina, comparativamente con países como Estados Unidos o Sudáfrica, por hablar del Nuevo Mundo, tenemos esta gran dispersión y esta gran riqueza como Argentina vitivinícola, sumado, ligado incluso a una larguísima tradición vitivinícola que es desde el siglo XVI, donde se elabora vino en nuestro país, digamos. La colonia, por ejemplo, Santiago del Estero, hoy ostenta el título de la cuna del vino argentino. Mm. ¿Por qué? Porque fue justamente la corriente colonizadora del oeste donde se funda Santiago del Estero y con la llegada de los españoles, entonces la vinificación. Por Bien, decir algo sí. cultural, ¿no? Histórico, como lo que decíamos recién. Grandes ventajas para el país. Ahora bien, esta actividad ustedes miden que tiene más, digamos, más adhesión por parte del turismo nacional o internacional. Bien, Gabriela, es nacional, 72% nacional, es argentinos viajando por la Argentina. Insisto, no es a lo mejor la motivación principal de viaje, las motivaciones son otras, pueden ser visitar un familiar, puede ser hacer turismo de aventura o turismo de naturaleza, puede ser simplemente una escapada porque me siento estresado y necesito un viaje para descarbonizar la mente,
pero termina siendo la visita a la bodega un atractivo, una instancia de disfrute. Entonces, 70% o más son argentinos por la Argentina, independientemente de la motivación de viaje. Hay que entender que la segmentación posible se da de la mano del nivel de conocimiento que yo tenga del producto. Es decir, Claro. si sé mucho de vino y me encanta el mundo del vino, lógicamente voy a buscar destinos que puedan satisfacer mis necesidades de conocimiento y de aprendizaje en torno al vino. Ahora, se da el caso, y es la mayoría de las veces, que no sé nada de vino y aprovecho el viaje para entender un poquito más de este concepto hedónico, ¿no? Además de sibarita, que me va permitiendo disfrutar más de momentos y de compartir en la vida con amigos, con familia. Bueno, Entonces, ese sería mi caso. O sea, yo disfrutaría 100% porque no conozco nada de vinos, así que disfrutaría 100% de esto. Ahora te quiero preguntar algo bien concreto, porque ustedes tienen un plan estratégico, ¿no? Para el impulso de un plan estratégico a 2030 para impulsar este rubro. ¿Cuáles son los objetivos que tienen en mente? son varios, los venimos revisando incluso desde el 2020 que se plasma esta revisión del plan a 10 años, como bien decía, al 2030. Actualmente se están haciendo nuevas revisiones porque si bien la actualización del PEBI se hace casi ahí en pandemia, después de pandemia cambiaron algunos conceptos. Déjame decirte dos principalmente. Uno en torno a la salud, la gente empieza a tener más conciencia del cuidado de la salud, más políticas proteccionistas y pro alcohol cero y de demonización del vino como bebida alcohólica, pero que es más alimento, hay que entender que está considerado un alimento. Entonces el consumo está sufriendo algunas bajas, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y esto yo lo relaciono y con los expertos con los que hablamos lo relacionamos directamente a la pandemia. Y el otro concepto que va en línea contraria a esta caída del consumo es justamente el turismo del vino, que hace que la gente quiera viajar a lugares como zonas rurales, de cierto atractivo, para el disfrute, que va en el sentido contrario. Hay un crecimiento aproximadamente de un 10% anual de enoturistas o de personas que se buscan interesar por el mundo del vino. Así que ahí tenés más o menos cómo juega esta lógica post-pandemia y cómo el PEBI y tener un plan trazado que coordina y dirige la Corviar a través de la unidad ejecutora, ayuda de alguna manera a interpretar las oportunidades, las amenazas, como puede ser esta caída del consumo, las condiciones macroeconómicas, cómo juegan las tasas, cómo juegan las enfermedades del VID, cómo juega los actores de la producción primaria, los actores que están en el territorio, digamos. Hay todas unas lógicas que por suerte contamos con este PEBI, que es una brújula frente a estos mares de incertidumbres en los cuales estamos navegando en la vitivinicultura. Bárbaro, Rodrigo. Entonces, desde el 31 de octubre en adelante hasta el 1 de noviembre van a estar estas jornadas entonces del turismo del vino, así que vamos a seguir las actividades para ver cómo evoluciona esto. Muchas gracias por este contacto, Rodrigo.